Ahí ven todo, ¿no? Por favor, ahí ven los cuadros, ¿no? Por favor, contesten. Ahí ven, Sí, Sí, doctor, ahora sí eso se lo repite, doctor. ahí se ve. Entonces voy a abrir en pantalla grande. ¿Se ve ahí? Sí, sí, doctor. Ya, Sí ayúdenme. se ve. Ya, ayúdenme en esa parte. Entonces lo que les decía es que recuerden la parte anatómica, la válvula pulmonar, la válvula aórtica, la válvula mitral y la válvula tricúspide. Estas válvulas, su función es abrirse bien y cerrarse bien. Cuando se abre mal, apunten por favor, cuando se abre mal, se llama estenosis. Y cuando se cierra mal, se llama insuficiencia. En el caso de la insuficiencia, lo que va a haber es regurgitación, es decir, regresa la sangre porque no se cierra bien, deja escapar. A eso se llama regurgitación. Este concepto debe estar bien claro, por favor, para entender la estenosis valvular aórtica y la insuficiencia valvular aórtica en este ejemplo. Esto es anatomía. Estas mismas válvulas están acá. Fíjense, la válvula mitral y la válvula tricuspidia cerradas, pero bien coaptadas, es decir, está bien cerradas y no hay escape. Ustedes están viendo ahí. Mientras las válvulas auriculoventriculares están cerradas, como están viendo, las válvulas sigmoideas o de la aorta, que está en el medio del dibujo, y la pulmonar, que está a un costado, están abiertas. Y cuando se abren la válvula tricuspidia y la válvula mitral, como está en el otro diagrama, las válvulas sigmoideas están cerradas. Y esto es lógico porque esto es un flujo continuo de presiones y volúmenes en las cámaras que unas se abren y otras se cierran para que siga el flujo. No se puede abrir ni cerrar las 4 válvulas al mismo tiempo, eso es imposible. Entonces tienen que abrirse unas y cerrarse otras. En este caso, la válvula auriculoventriculares, tricuspidia y mitral se cierran y se abren en el mismo tiempo, mientras que las válvulas sigmoideas, aorta y pulmonar se abren en otro tiempo, pero ambas se cierran y abren de la misma manera. Cuando se abre, en este caso las válvulas aórticas, pulmonar, estamos hablando de una fase eyectiva. Y cuando se abren las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricuspidia, estamos hablando de llenado ventricular. Se abren en ese momento para pasar de la aurícula, tanto izquierda como la aurícula derecha, a sus respectivos ventrículos. Tiene que abrirse. Esto es ciclo cardíaco, esto es anatomía, esto es fisiología. Otro punto importante que tienen que reconocer, saber y practicar son los focos de ocultación. Foco mitral, que ustedes están viendo ahí, foco aórtico, foco tricuspidio y foco pulmonar. Y hay un accesorio del aórtico llamado también de Bell. Esto tiene su área, su localización que ustedes tienen que aprender. Por ejemplo, el foco aórtico está en el segundo espacio paraesternal derecho. El foco pulmonar está en el segundo espacio paraesternal izquierdo. El foco tricuspidio en el cuarto espacio paraesternal izquierdo y el foco mitral está en el quinto espacio línea medio clavicular, más o menos en donde se encuentra la mamila. Entonces, estos focos son importantes porque ustedes cuando estén frente al paciente ya no van a ir a descubrir con el estetoscopio
focos que no conocen. Tienen que ir de frente a ubicar anatómicamente como está en este cuadro para distinguir cuál es el foco aórtico, foco mitral, foco tricuspidio y foco pulmonar. Cuando ustedes encuentran un ruido en cualquiera de estas áreas, entonces ustedes van a pensar que corresponde a a esa válvula por su localización, que es lo más frecuente. Estamos hablando de un paciente normal que tiene su corazón en el mediastino medio con la punta a la izquierda. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces hay destrocardia y esta parte anatómica tiene que variarla como es lógico, ¿no es cierto? Pero el 95% de las personas es normal, como el caso que estamos viendo en esta figura. Este corte es un corte anatómico. Ustedes vean, por favor, traten de mejorar su visión y vean que hay un corte longitudinal donde el ventrículo derecho ahí está con BD, está el SIP, que es el septum interventricular, está el BI, que es ventrículo izquierdo, está el PP, que es pared posterior, está la AI, que es aurícula izquierda, y la válvula mitral, la aorta que ustedes ven ahí. Traten de precisar cómo está el ventrículo, su cavidad, las cuerdas tendíneas, la válvula mitral, porque esto ahora con la tecnología se puede fotografiar, se puede repetir en una máquina, en una pantalla, esta imagen que es anatómica, uno puede ya tener en forma real este corte. Y eso se puede hacer con la ecocardiografía. Fíjense la ecocardiografía. Acá tenemos arriba el ventrículo derecho, abajo ventrículo izquierdo, esas flechas con ángulo es la válvula aórtica, tenemos la aurícula izquierda y esta flecha que está abajo está representándonos a la válvula mitral. Y ven las líneas que están hacia el ventrículo izquierdo, son las cuerdas tendíneas que están naciendo o están soportando al músculo papilar. Vuelvo, fíjense esta imagen que es en ecocardiografía con la pieza anatómica previa que les mencionaba. Es decir, sí se puede ver ahora con un televisor, con la tecnología, con el ecocardiograma, esto. Vean entre el ventrículo derecho RV y ventrículo izquierdo LV está el septum interventricular. Es decir, yo puedo medir el septum interventricular, puedo medir las cavidades, puedo ver la dinámica de la válvula mitral y una serie de efectos con la computadora que es la ecocardiografía Doppler. Puedo tener unos valores que ya están clasificados, están graduados para decir dentro de esos valores si es que esta cavidades están dentro de lo normal, esa pared está o no dentro de lo normal o está gruesa. Entonces, con la ecocardiografía, que es el gol estándar, puedo hacer ese estudio. En la valvulopatía aórtica, como les mencionaba, puede ser de que haya estenosis o puede ser que haya regurgitación. Ya le dije, la estenosis es la mala apertura. En cambio, en la regurgitación es el mal cierre. ¿Cuáles son las causas? En este caso, son congénitas, degenerativas, inflamatorias. Cuando hay alguna prótesis puede fallar. En caso de la regurgitación, puede haber aorta bicúspide, es decir, en vez de tener 3 velos, hay 2 velos. Y esa es insuficiente y puede provocar insuficiencia valvular aórtica. La fiebre reumática, que por suerte ahora en la actualidad se ve muy rara vez, antes era frecuente, no se controlaba bien una fiebre en los niños,
se dejaba pasar y esto traía secuela posteriormente porque complicaba las válvulas cardíacas y complicaba el riñón. Ahora, ya conociendo esta enfermedad, a los niños que tienen problemas respiratorios, problemas amigdalianos, se trata bien, se hace un cultivo, se ve las antiestreptolicinas, se trata con antibióticos más específicos y se está combatiendo eficazmente a esta infección que antes era más generalizado y se veía más valvulopatía reumática. En la actualidad se ve menos, ahora más lo que se ve es una esclerosis de la válvula aórtica por degeneración. ¿Por qué? Porque el ser humano está viviendo más tiempo, más años y se ve más problema degenerativo que la fiebre reumática que está mejor combatida. Ahí está la fiebre reumática. Tienen que saber como historia, había problemas a nivel de garganta, producía infecciones por cuestión dentarias, por cuestiones de bacteriemia. Esta repercutía a nivel cardíaco, como ven ahí, eh, problema valvular sobre todo, y problema renal. Entonces, la evolución de las valvulopatías en su enfermedad depende mucho de la magnitud del daño valvular. Puede ser leve, mediano o severo. La velocidad de instalación no es igual, que se haga en forma crónica, gradual, como en caso agudo. Cuando es agudo, la severidad del caso es mayor porque el corazón no se ha adaptado y comienza a presentar una serie de complicaciones. En cambio, cuando es gradual, es crónico, se va adaptando el corazón, es más tolerante. El compromiso de la función del ventrículo izquierdo. Cuando hay compromiso de daño valvular, hay que ver cuánto es también la intensidad del compromiso del ventrículo izquierdo. Si el compromiso del ventrículo es muy leve, ese paciente va a tolerar mejor su enfermedad, pero si complica mucho al ventrículo izquierdo, es decir, lleva a una insuficiencia o a una falla cardíaca más severa, entonces va a haber más complicaciones, es más difícil su control. Y también hay que tener en cuenta todas las comorbilidades que puede tener este paciente. Entonces, una de las principales y actualmente se ven casos de endocarditis infecciosa. Esto ya puede ser por la misma fiebre reumática o por cualquier bacteriemia que entre al organismo y que esté frente a un paciente inmunodeprimido, con una resistencia muy baja, que esté en su momento de mayor impacto, donde el paciente puede tener un problema valvular del tipo infeccioso, por cualquier bicho. ¿Ah? Los síntomas entonces de las valvulopatías van a depender del compromiso del volumen y de la presión con que están alterados las cámaras cardíacas. Por eso es que cada paciente es diferente. Un paciente puede tener una valvulopatía mitral leve, hay signos y síntomas pocos, a comparación de otro que pueda tener una valvulopatía más severa, más complicada, donde los signos y síntomas y el compromiso miocárdico y el compromiso de otras estructuras puede estar compartida, en este caso, con este paciente. Y lógicamente, como les he dicho, las cámaras tienen volúmenes y presiones y estas se tienen que medir para saber cuánto está comprometido. Estos pacientes que tienen valvulopatías ya tienen que estudiarse con mayor detenimiento y la ecocardiografía puede darnos ciertos valores. El cateterismo cardíaco es un procedimiento donde se mete un catéter a través de la arteria femoral o de la arteria radial, un catéter ahuecado que va hacia las cavidades y puede tomar muestras sanguíneas de cada cámara, pero además puede tomar las presiones de cada cámara y medir su saturación y medir el compromiso también que tiene estas cavidades. Entonces, actualmente
en cardiología ahora hay muchos procedimientos para verificar el compromiso de las cámaras cardíacas y por ende de las otras estructuras. La válvula aórtica, como les decía entonces, puede estar cerrada. Fíjense, tiene 3 velos. Estas deben cooptar, debe haber un cierre total, completo. Ustedes ven ese triangulito tipo Mercedes-Benz, está bien cerrado ahí. Y cuando se abre, debe abrirse bien para que salga todo el volumen. Cuando está mal cerrado, entonces deja un forado ahí por donde la sangre va a regresar hacia el ventrículo izquierdo. Y cuando está mal abierto, la sangre que sale hacia la aorta choca con la estructura que es la válvula, porque no se abre bien, y ese roce produce un soplo cardíaco que se irradia hacia la carótida, se irradia hacia la subclavia. Entonces, estamos hablando, cuando escuchamos ese tipo de ruidos, estamos hablando de un soplo en una valvulopatía aórtica. ¿Qué es estenosis aórtica entonces? Es la obstrucción a la eyección del ventrículo izquierdo que puede localizarse en el mismo plano valvular o puede estar debajo del plano valvular, ahí, a eso se llama subvalvular, o puede estar más arriba del plano valvular y a eso se llama supravalvular. Ahí pueden tener el ejemplo, acá fíjense, la válvula aórtica está a este nivel abajo, donde está el LV, y arriba donde está la flecha amarilla es la supravalvular. Mientras que la flecha me está indicando en el plano valvular, cuando hay la estenosis ahí, se llama válvula estenosis a nivel de válvula aórtica. Mientras que puede estar, como en la flecha indica, después del plano valvular, abajo, es subvalvular. Entonces, lo cierto es que estas 3, en este caso de la estenosis, me están hablando de una obstrucción, de un obstáculo que es al pasaje de la salida de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Y a esto se denomina estenosis valvular aórtico. Acá tenemos, fíjense ustedes, la válvula aórtica que no se abre bien y cuando sale, ahí está la flecha roja, cuando sale, se eyecta la sangre, pasa por esa mala apertura, produciendo un soplo en el caso de la estenosis valvular aórtica. Entonces, cuando existe una obstrucción a la salida del flujo que va del ventrículo izquierdo hacia la aorta, entonces se está viendo una resistencia, un obstáculo. Y dependiendo de la severidad de esta obstrucción, es que el corazón comienza a ejercer una presión muscular para tratar de vencer esa resistencia que tiene hacia adelante en la válvula. Entonces, cada latido hace una carga de mayor sobrecarga de presión. ¿Y esto qué va a traer como consecuencia? Que como es un músculo cardíaco, este músculo se va a hipertrofiar. Entonces se va a hipertrofiar a expensas de su pared. Es decir, el músculo que tiene un tamaño, por eso yo les mencionaba, con la ecocardiografía se pueden hacer medidas de las paredes y de las cavidades. La pared que tiene una medida normal, en este caso de la estenosis, al hacer mayor contracción, mayor fuerza para vencer el obstáculo que tiene hacia adelante, crece la pared, crece su pared, se engruesa, por lo tanto se va a hipertrofiar. Pero esta hipertrofia es a expensas de la cavidad, es decir, la cavidad que tenía un tamaño se va a reducir porque se va a hipertrofiar la pared y va a llenar ese espacio, esa cavidad, de tal manera que en el caso de la hipertrofia ventricular, en este caso izquierda, la cavidad se va a disminuir, la cavidad ventricular, y esa disminución
va a traer problemas, porque esa cavidad tiene un volumen y tiene una presión que debería siempre mantenerse cuando está normal, dentro de los valores normales. Pero al haber mayor presión y al haber menos espacio, entonces la presión está incrementada. Y este incremento de la presión hace de que cuando la aurícula izquierda en su momento de diástole tiene que abrirse, la aurícula izquierda tiene que ejercer mayor presión a nivel ventricular izquierdo, porque al abrirse ya no se abre fácilmente, porque abajo el ventrículo izquierdo está incrementado su presión. Entonces la aurícula también tiene que ejercer una contracción, la aurícula izquierda, para poder botar la sangre hacia el ventrículo izquierdo en la fase diastólica. De tal manera que la aurícula izquierda entonces también va a hipertrofiarse. Al haber hipertrofia y al haber aumento de presión en la aurícula izquierda, incrementa la presión al vaciado de las venas pulmonares, que es la que llena la aurícula. Fíjense que yo ya estoy hablando de fisiopatología, que yo ya estoy hablando de que por un problema de estenosis valvular aórtica, todas las consecuencias que me da, incremento de la presión a nivel ventricular izquierda, incremento de la presión a nivel auricular izquierdo, y esto a su vez incremento de la presión a nivel de venas pulmonares, y estas a su vez incrementan la capilaridad pulmonar, y los capilares pulmonares están hechos de endotelio, y como esta capilar pulmonares están incrementadas, lo que hace es que el endotelio se estire y deje pasar líquido hacia el alveolo, produciéndose congestión y produciendo lo que ustedes escuchan clínicamente como los crepitantes. Cuando este caso es severo, entonces el volumen que pasa hacia el alveolo va a ser mayor y puede llevar al extremo que es el edema agudo pulmonar. Entonces estamos frente a una insuficiencia ventricular izquierda con congestión pulmonar y que se traduce, como ustedes bien saben, en síntomas como los disnea a grandes esfuerzos, a medianos esfuerzos, a pequeños esfuerzos. Hay disnea paroxística nocturna, hay ortopnea, hay trepopnea y lógicamente lleva, como le dije, al edema agudo pulmonar por problema, en este caso, de sobrecarga de presión. Pregunta de examen: sobrecarga de presión en el caso de estenosis valvular aórtica. Entonces, esta fisiopatología, aquí ustedes la pueden leer en esta imagen, donde el área normal de una válvula aórtica es de 2.5 a 3.6 centímetros. Cuando hay estenosis, lógicamente esta área valvular va a disminuir. Hay un montón de clasificaciones, pero se habla que cuando la superficie valvular, el área valvular, es menor a 0,5, estamos hablando de un grado muy severo de este paciente, que lo más indicado es el reemplazo valvular, en este caso, ¿ya? Hay algunas formas también de tratar, como la valvuloplastía. Con un balón se abre esta estenosis, se rompe esta estenosis y deja pasar. Y hay que dar un montón de anticoagulantes. O en otros casos, como existe el TAVI, el trasplante intracatéter de válvula aórtica, que se hace sin abrir el corazón, sino se hace a través de la arteria. Se pone como un resorte de una válvula que se abre y se coloca a nivel del plano valvular que está mal. Vamos a ver después eso dentro del tratamiento. Entonces, ¿cuál es la etiología en la estenosis valvular aórtica? Congénita, pueden nacer con anomalías a nivel de la válvula, ¿no? Puede ser adquirida cuando es por infecciones. Ya le dije que la fiebre reumática era la clásica, ahora ya se ve menos. Lo que ahora es frecuente es por
cuestión degenerativa. Por favor, en los textos ya han cambiado algunas cosas. Yo lo pongo acá porque la fiebre reumática era muy incapacitante. La fiebre reumática se pasaba fácilmente al médico si no era muy detallista. Ahora ya no. Después de muchos años, después de mucho conocimiento de complicaciones que vemos en los pacientes, ahora se trata ya mejor la fiebre reumática desde niños, ¿ya? Y ya se ve menos. En cambio, la degenerativa es la que se ve actualmente más. Acá, fíjense, una válvula aórtica calcificada, degenerativa, aparte de degenerarse, es decir, la fibra se deteriora, pero puede calcificarse sobre todo en pacientes de edad, que es lo que se ve más este tipo de patología. Acá hay un poquito de epidemiología, pero esto va variando conforme ya hay mejores tratamientos de prevención, ¿ya? Entonces, la fisiopatología es más o menos lo que le he mencionado en antes, donde hay incremento de la presión intraventricular y esto aumenta a nivel auricular izquierdo y esto lleva gradualmente a congestión pulmonar. Al inicio hay una hipertrofia, pero cuando esto se hace crónico puede llevar después a una dilatación. ¿Qué significa esto? Un crecimiento ya de esa cavidad, pero ya con una alteración muy, muy comprometida de la función ventricular. Ya es un ventrículo incapacitado donde prácticamente está yendo a deteriorarse y donde no va a haber ni los medicamentos va a poder ayudar. Lo más probable es que este paciente, ya que tiene este compromiso de dilatación, vaya a un trasplante cardíaco, que es lo único que le va a mejorar, porque estructuralmente ya no se puede recuperar. La franca dilatación del ventrículo con aumento de estrés parietal y caída de la fracción de eyección y el grande transvalvular por incapacidad del ventrículo para generar presión. Ya es un corazón que ya dejó de contraerse adecuadamente y son los que son pacientes que tienen ya una presión muy baja y va a comprometer órganos nobles como el cerebro, el riñón, que trabajan con presión. En el seminario de insuficiencia cardíaca vamos a ver con más detalle estos tipos de compromiso ventricular izquierdo. ¿Cuáles son los síntomas? Inicialmente puede compensar, pero puede compensar sin síntomas, pero dentro del organismo, dentro del corazón, está alterando estructuralmente y está alterando las cavidades en cuanto a su normalidad de volumen y normalidad de presión intracavitaria. Ya cuando uno se da cuenta, probablemente los cambios estructurales ya han sido mayores y a veces no se puede hacer mucho por el paciente. Por eso es que tenemos que estar vigilantes cuando hay soplo e inmediatamente hacer todos los procedimientos cardiológicos para determinar bien el grado de severidad. Y para eso ya tenemos la ecocardiografía, la resonancia magnética, la tomografía. ¿Qué signos y síntomas puede darme? Estos son los clásicos. La angina de pecho, el síncope y la disnea de esfuerzo. Estos tres siempre se ha mencionado como la triada de la estenosis valvular. Puede existir angina en mayor cuantía o en menor cuantía. Puede haber síncope en mayor cuantía o menor cuantía y la disnea de esfuerzo en diferentes grados. Pero siempre puede haber estos signos y síntomas en diferentes estadios. No hay que esperar tener todo bien florido, todo bien intenso para decir, tiene síncope. Puede tener un ligero mareo, pero puede haber angina de pecho y ya haber disnea de esfuerzo. Es suficiente para ir pensando en que puede ser una estenosis valvular aórtica. Entonces, así como esta tríada hay otros signos y síntomas que pueden ayudar a mejorar nuestro diagnóstico.
Ya les mencioné que aquí hay hipertrofia y la hipertrofia da lugar a arritmias y esas arritmias pueden dar lugar a lo que se denomina fibrilación ventricular y esto ya es un tipo de paro cardíaco. La fibrilación ventricular es un tipo de paro cardíaco y puede traernos la muerte súbita. La angina, ¿por qué se produce angina? Se produce porque está relacionado un 50% a la coronariopatía y está causada por la isquemia subendocárdica secundaria a hipertrofia ventricular. Por eso les mencionaba que la hipertrofia, el cambio estructural, no es simple. Esto va a traer como consecuencias arritmias, pero también va a traer como consecuencia isquemia miocárdica. Entonces puede venir el dolor y haber angina de diferentes grados. El síncope puede haber vaído, puede haber trastorno de conciencia, sobre todo si se presenta en pacientes mayores de edad, puede haber mareos, puede haber lipotimia. En cambio, el síncope es ya pérdida de conocimiento, mientras que el mareíto, la lipotimia es no pierde el conocimiento, se siente mal, puede trastabillar, puede caerse, pero no pierde el conocimiento. Entonces, el grado de compromiso del sensorio está más ligado al grado de severidad del compromiso de la estenosis valvular aórtica. Ya le dijimos, la hipertrofia da taquiarritmias o puede dar bradiarritmias, pero cualquiera de ellos en el contexto, llámese un joven, llámese un paciente octogenario, esto puede tener mayores consecuencias. La hipotensión arterial, como le dije, ya entra en una insuficiencia cardíaca, en una insuficiencia ventricular, y el bombeo va a ser tan pobre que la presión puede caer, puede bajar. La disnea de esfuerzo en reposo, a mediano esfuerzos. La idea es que cuando yo hablé de disnea a grandes esfuerzos, moderados esfuerzos, pequeños esfuerzos, ortopnea, disnea paroxística nocturna, trepopnea, edema agudo pulmonar, estoy hablando de lo mismo. Por favor, entiendan esto. Yo estoy hablando de la disnea que corresponde al ventrículo izquierdo, estoy hablando de una insuficiencia ventricular. Eso de mediano esfuerzo, pequeño esfuerzo, reposo, es solamente los grados de severidad que tiene, pero significa lo mismo. Significa insuficiencia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca izquierda. Por favor, entiendan eso. ¿Por qué? Porque cuando yo le pregunto características de la insuficiencia ventricular izquierda, me dice disnea medianos esfuerzos, disnea pequeños esfuerzos, reposo. Claro que sí, pero me está hablando solamente de un punto, que es la insuficiencia ventricular izquierda. En cambio, hay otros signos y síntomas que sí van aunado a esto, como es la insuficiencia, perdón, como es la hipotensión arterial, como es el síncope, como es la angina, como es la anuria, como es la oliguria, como es la hipotrofia o atrofia muscular, o como es la palidez, como es la frialdad de los miembros inferiores. Entonces, hay otros signos y síntomas que sí representan insuficiencia valvular aórtica. En cambio, en la disnea de esfuerzo, todo lo que ustedes han visto y he mencionado como disnea moderado se fue lo mismo. El edema agudo pulmonar, ¿qué significa? Disnea de esfuerzo, disnea congestión, insuficiencia ventricular izquierda. Tengan eso, por favor, bien remarcado, porque a veces hay confusión. Pregunta de examen. Y los pulsos, como hay poco volumen, hay resistencia a la salida del flujo del ventrículo izquierdo hacia la aorta, de tal manera que cuando llega el pulso, que es más periférico, el pulso radial o el pulso de pedio, que es mucho más periférico, va a llegar con menos intensidad, porque el volumen y la potencia con que ha mandado el ventrículo izquierdo insuficiente ha sido con menos fuerza, de tal manera que llega el pulso apenas
Y ustedes cuando perciben con el dedo digitalmente van a percibir un pulso lento y bajo. A eso se denomina pulso parvus tardus. Pregunta de examen, signos y síntomas en la estenosis valvular parvus tardus. Siempre hay una zona de irradiación, así como hemos visto focos de auscultación, en este caso aórtico, que está en el segundo espacio parasternal derecho. Yo escucho un soplo en el ciclo cardíaco en la fase sistólica, es un soplo sistólico áspero, rudo, fuerte. ¿De dónde a dónde va la sangre? Va del ventrículo hacia la aorta y la aorta ya se desplaza a través del callado y a través de las carótidas. Entonces, si yo pongo el estetoscopio en la fosa supraesternal, voy a encontrar que el soplo también lo puedo escuchar ahí. Si yo coloco el estetoscopio a nivel de cuello en carótida, también voy a escuchar ahí bien. ¿Por qué? Porque está siguiendo el flujo por donde va de la patología que tengo en este caso, la estenosis valvular aórtica. Entonces, arrastra el ruido hacia el sitio donde está desplazando. Eso se llama zona de irradiación. Se irradia hacia el cuello, se irradia hacia las carótidas. Entonces, ¿qué más tenemos en este caso? Tenemos que el electrocardiograma suele mostrar hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cómo va a ser ahí? La onda R va a estar más alta en las derivaciones que corresponde al ventrículo izquierdo, B5, B6. B5, B6 corresponde a ventrículo izquierdo y van a ver ustedes una R alta. En B1, B2, la S predomina, pero esa onda S se refiere al ventrículo izquierdo. Entonces la onda S también aparece aumentada. Y hay unos criterios de Sokolov, de Cornell, de Lewis, que ya debe haberle dicho el doctor, o los va a decir cuando lleven la parte de hipertrofia. Hay criterios para que en la electrocardiografía yo pueda determinar cuándo hay hipertrofia ventricular. Pero trato de ir adelantándome para decir que el electrocardiograma también puede mostrar, no siempre, puede mostrar hipertrofia ventricular izquierda en determinadas derivaciones. ¿Qué procedimientos existen en la estenosis aórtica? Existe el electrocardiograma, que es lo básico, existe la teleradiografía del corazón y grandes vasos, existe el ecocardiograma, existe el cateterismo cardíaco, que es meter un catéter, ya les dije, por la arteria radial o femoral, irse hacia las cavidades, medir presiones, medir cavidades e incluso soltar una sustancia de contraste para ver coronarias, incluso para ver ventrículo y ver su fracción de eyección, que antes se sacaba a través de cateterismo. Con la tecnología y ahora la ecocardiografía, que es el gold estándar, ya se puede hacer mediciones sin llevar a que se haga el cateterismo, porque el cateterismo, como ustedes pueden darse cuenta, es un estudio invasivo. El cateterismo, meter un catéter es invasivo, mientras con la ecocardiografía es por afuera, con un aparato, un transductor, no es invasivo, de tal manera que el cateterismo, que es más directo, puede darme datos más precisos, pero también puede complicarse con ¿qué? Con rotura de los vasos por donde pasamos, por infecciones que estamos llamando de afuera hacia adentro y complicar más la situación. Por eso es que la ecocardiografía ahora está más de moda y es mucho más, digamos, más fácil de hacer y menos complicaciones. Existe la resonancia magnética, como le digo, y la tomografía para los casos en que si estos procedimientos previos no me ha dado diagnóstico, vaya yo a un siguiente paso con esta tecnología más sofisticada, pero a la vez más cara.
Presten atención aquí en la radiografía. Vean ustedes la placa radiográfica de un corazón que no está muy grande. ¿Por qué? Porque aquí en la estenosis valvular aórtica el problema es la hipertrofia de la pared, pero a expensas de la cavidad, y la cavidad está en el medio, que no lo vemos, de la imagen. Por lo tanto, la silueta cardíaca en la estenosis valvular aórtica, como estamos hablando ahora, una imagen de la silueta cardíaca que se parece normal. Ustedes sacan el índice cardiotorácico y probablemente si está aumentado va a ser muy poco. ¿Por qué? Porque el crecimiento ha sido a expensas de la cavidad ventricular, es decir, se ha hipertrofiado la pared no hacia afuera, sino hacia adentro. La patología está adentro. Pero ya me está sirviendo esto para hacer un diagnóstico diferencial con la insuficiencia valvular aórtica, que vamos a ver después, donde la silueta cardíaca es mucho más amplia, más grande, como un globo. Ya hay una diferencia entonces entre estenosis e insuficiencia. Pero en ambos sí va a haber compromiso de congestión pulmonar. Vean ahí, esta placa es también para ver problema pulmonar de congestión. Acá nuevamente tenemos la placa de una estenosis aórtica. Vean, el índice cardiotorácico aparentemente está dentro de lo normal, o si está un poquitito aumentado. Vean las flechitas que me habla de un incremento a nivel de aorta a ese nivel, porque hay después de la estenosis generalmente hay una pequeña dilatación. Pero a lo que me interesa es que se graben que la silueta cardíaca, que es lo que yo veo a través de una radiografía, aparentemente está dentro de lo normal. Con la ecocardiografía, entonces yo mido, hay una serie de medidas que tengo que hacer y esto ya está graduado. Y de acuerdo a la velocidad de flujo que pasa a través de la válvula en sus diferentes compromisos leve, moderado, severo, puedo yo hallar el área valvular. Fíjense abajo donde la leve es mayor de 1.5 centímetros, en moderado 1.1 a 1.5 y grave menos de 1. Yo le dije en la anterior diapositiva de que menos de 0 puntos era cerradísimo, que ya es crítico. Este paciente tiene que ir a emergencia a operarse lo más rápido posible o a solucionar esta estenosis, ¿ya? Porque ya va a comprometer más estructuras, va a haber más signos y síntomas. Entonces, la idea que deben tener es que con la ecocardiografía sí se puede determinar áreas, sí se puede determinar valores para discutir el caso y decidir si paciente se va a cirugía o no se va a cirugía o se queda solamente con tratamiento médico. Acá hay otra forma, criterios hemodinámicos, ¿no? La velocidad con que el flujo pasa por el área, son otros valores, pero que también ya están clasificados como para sacar el área. Fíjense al costado derecho donde está el área de acuerdo a cómo está la velocidad del flujo sanguíneo a través de la válvula y puedo determinar su área. Y ahí están los valores para decir cuándo es crítico, cuándo es moderado, cuándo es leve. Entonces, hay formas de estudiar y hay formas de definir al paciente quién se queda con tratamiento médico, quién se va a cirugía. Ya, entonces, dependiendo de la gravedad, sea ligera, moderada o apretada, el tratamiento va a depender con el paciente. Acá hay una forma de tratar con la valvuloplastía aórtica. Este es un balón, acá está insuflado, eso amarillo está insuflado, pero es un balón que que entra por la arteria hacia la aorta y está desinflado. Una vez que llega, ahí ven ustedes en el diagrama cómo se infla en la aorta y se rompe el área cerrada, es decir, va a existir una ruptura de la válvula.
Y lógicamente alguien me dirá, pero doctor, si se rompe, eso va a sangrar. Efectivamente, sangra el área, sangra poco, pero como toda cicatriz, como toda abertura, va a tratar de cicatrizarse. Y efectivamente eso va a suceder. Pero inmediatamente a este procedimiento hay que anticoagular para que no se formen trombos y se dé antiinflamatorios para que trate de no cicatrizar inmediatamente. Pero, ¿por qué se hace esto? Porque hay que salvar a ese paciente de una insuficiencia, de un problema estenótico valvular que está produciéndole signos y síntomas mayores, y con esto le damos tiempo a este paciente para que mejore sus condiciones y de repente vaya después en una segunda intervención a reemplazo valvular. Pero esta angioplastía es una técnica de salvamento cuando no se tiene otra cosa, pero por lo menos se da un tratamiento que va a aliviar al paciente, ya que con la medicina, el medicamento solo, no se va a tener buenos resultados. Y acá existen algunas válvulas ya, válvulas que estas se pueden reemplazar a nivel de la válvula aórtica. Hay diferentes tipos de válvulas de acuerdo a los años como fueron fabricadas, cada vez se ha ido mejorando, porque acuérdense que una válvula es un cuerpo extraño. Entonces hay válvulas metálicas que producen trombos, coágulos, si es que uno no anticoagula bien, y hay válvulas biológicas, quiere decir que están hechas de dura madre, de tejido del ser humano, o en este caso también a veces se usa tejido de cerdo. Se hace un tratamiento especial, pero evita el rechazo de la válvula como cuerpo extraño. Y van a necesitar o no van a necesitar los anticoagulantes. Mientras que el metálico, por más que sea un metal sofisticado, un metal que ahora usan los de la NASA, son especiales, siempre es un cuerpo extraño y puede provocar coágulos. De tal manera que hay válvulas inclusive que sueltan sustancias anticoagulantes. O en todo caso, uno da los anticoagulantes vía oral y se chequea a través de la ecocardiografía cómo está quedando y cómo está funcionando. Este es el famoso TAVI, ¿ya? La implantación de la válvula aórtica transcatéter. TAVI está en inglés, ¿no? Implantación de valvular de la aorta transcatéter. Entonces, se van hacia la aorta, fíjense, en el medio tienen la imagen, vean la válvula, la aorta natural, que está ahí el tejido, está arrugado, y la válvula aórtica se puso a ese nivel y se soltó. Y fíjense, ahí está la válvula puesta a ese nivel y comienza a funcionar. Esto es hecho a través de un catéter que se va por la femoral, sube hacia la aorta y lleva esto y esta canastilla se suelta. Es decir, lo clásico es abrir el corazón, el pecho, cortar algunas costillas para ir directo al corazón, abrir el corazón y cambiar in situ la válvula. Pero esto trae más dinero costoso, más riesgoso para el paciente, tiene que hospitalizarse más al paciente, le duele más al paciente porque rompe costillas, corta costillas y eso provoca un dolor. Y hospitalización prolongada. En cambio, esto, que es una técnica que a través de un catéter por la femoral llevan y sueltan esta válvula y lo dejan ahí, está dando cada vez mejores resultados. Lógicamente, todo procedimiento tiene complicaciones, pero uno va viendo a través del tiempo la mejora de esta técnica y la disminución de estas complicaciones. Pero el riesgo es menor, infecciones es menor, los procedimientos es menor y el costo, sobre todo el costo, es menor. Acuérdense del TAVI que en la actualidad se está desarrollando con mayor auge a nivel de los centros sobre todo del Seguro Social. Pero esto no es poner a cualquiera, esto tiene indicaciones. Así como yo les dije, revisen revistas, esto todavía sigue con indicaciones, no cualquiera. Tiene que tener unos criterios para poner TAVI.
Y también tiene unas contraindicaciones para no hacer TAVI. El tratamiento quirúrgico, entonces, puede ser una prótesis mecánica, prótesis biológica, valvuloplastía aórtica, como ya hemos visto. Entonces, acá hay unas prótesis mecánicas que les fui mencionando y hay unas prótesis biológicas como estas, que pueden ponerse. Fíjense, esto, están colocando ahí una válvula a cielo abierto. ¿Qué significa? Ya han cortado costilla, están en el corazón mismo. Esta es una foto de arriba hacia abajo, están en el corazón y están sobre la válvula aórtica. Y ya están colocando, fíjense, ese anillo, esa válvula, eso blanco que ven ahí, lo están colocando y alrededor están todas las suturas, porque como es en anillo, van a suturar punto por punto alrededor de lo que es el anillo aórtico. Y lógicamente tiene medidas, no todos tienen el mismo tamaño, tienen medidas y tienen la forma subtécnica en cirugía para definir cuál es la medida. Y lógicamente con ecocardiografía se puede corroborar esto. No les he mencionado del tratamiento farmacológico que vamos a ver después, porque el tratamiento farmacológico va a tener sus criterios, va a tener sus pautas. Siempre tengan en cuenta, la medicación empieza con cambio de estilo de vida. ¿Qué significa? Bajar de peso, hacer una dieta saludable, no estresarse, hacer ejercicios aeróbicos, disminuir el estrés y evitar todo lo que es comida chatarra. Empezar siempre con el cambio de estilo de vida. Ya cuando se utiliza fármacos es cuando hay una insuficiencia ventricular. ¿Qué significa insuficiencia ventricular? Incapacidad del ventrículo para poder satisfacer la demanda de la sangre y del oxígeno a los órganos vitales. Llámese cerebro, el mismo corazón, pulmón, riñón. Entonces, en estos casos, el tratamiento se dan beta bloqueadores, se dan una serie de elementos que después vamos a ver. Lo que me interesaba era presentarle lo que en este momento se está haciendo, que es el TAVI. En el caso de la insuficiencia aórtica, vamos a ver el tratamiento y ahí vamos a explicar un poquito los fármacos, ¿ya? Entonces entramos a lo que es insuficiencia valvular aórtica. Insuficiencia valvular aórtica es lo contrario a la estenosis valvular. Acá se va a dar en la fase diastólica. Ojo, pongan atención. Estoy hablando de ciclo cardíaco. Estoy mencionando en qué fase se da. La estenosis se da en la fase sistólica. La insuficiencia se da en la fase diastólica. En el caso de la estenosis es por la mala apertura. En el caso de la insuficiencia valvular aórtica es por el mal cierre. Y al haber mal cierre, ¿qué va a hacer? Va a regurgitar la sangre de la cámara a donde iba, va a regresar a la cámara previa. A eso se llama regurgitación. Fíjense, por favor, en el dibujo. Ahí está la flecha roja. El ventrículo izquierdo, el LV. La sangre, cuando está en inyección, sale hacia adelante, hacia la aorta. Pero en la fase diastólica se cierra la válvula aórtica y no debería pasar sangre. Pero en este caso, como se cierra mal, deja una abertura, la sangre regresa hacia el ventrículo. Esto es regurgitación ventricular. Es una regurgitación de volumen. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Y acá estamos entrando a lo que es la fisiopatología. Está regresando sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo en una fase diastólica, donde la válvula aórtica debe estar cerrada. Pero a la vez, en esa fase diastólica, la válvula auriculoventricular, en este caso la mitral, debe estar abierta.
¿Para qué? Para que haya llenado de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, hay un volumen que llega de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Y hay otro volumen que regresa de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. ¿Qué es lo que está pasando? Está sobrecargando el ventrículo izquierdo con sobrecarga de volumen. Pregunta de examen. En la insuficiencia valvular aórtica hay sobrecarga de volumen, mientras que en la estenosis valvular aórtica había sobrecarga de presión. En este caso, que es sobrecarga de volumen, lo que va a hacer es llenar de volumen el ventrículo izquierdo y esto va a comenzar a crecer, a dilatarse. Ya no a hipertrofiar porque no hay sobrecarga de presión, sino a dilatarse porque hay sobrecarga de volumen. Y se dilata a expensas de su pared. En este caso, la pared se va a adelgazar, pero el corazón se va a llenar, se va a inflar como un globo. De tal manera que en la silueta cardíaca, en el caso de la insuficiencia valvular aórtica, lo que vamos a encontrar en una silueta cardíaca, en una teleradiografía, vamos a encontrar un corazón amplio, grande, como un globo. Y va a haber, lógicamente, congestión pulmonar de acuerdo a la severidad. Ojo, les hice referencia que en la estenosis valvular aórtica había hipertrofia a expensas de la cavidad y la silueta cardíaca en una teleradiografía a veces no crecía, no se veía grande porque era hacia adentro. En el caso de la estenosis, había hipertrofia. En cambio, acá es diferente, se dilata, se amplía, sí crece, sí el índice cardiotorácico está anormal, el ventrículo izquierdo está más pegado hacia la pared torácica. El índice cardiotorácico está alterado porque ha crecido, porque se ha dilatado por una sobrecarga de presión. Dicho esto, la sobrecarga de volumen a nivel ventricular izquierdo, que está incrementado, a la hora de la diástole, donde se abre la válvula auriculoventricular, la aurícula que tiene que llenar al ventrículo va a encontrar, en cada ciclo va a encontrar lleno, de tal manera que el flujo de la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo también se va a lentificar, va a haber que está lleno hacia adelante, de tal manera que se va a transmitir, ese volumen se va a lentizar hacia atrás. No quiere decir que el flujo regrese atrás, sino se lentifica y este obstáculo se va transmitiendo hacia las venas pulmonares, por lo tanto se congestiona las venas pulmonares y va a producir dilatación del endotelio y va a producir trasvase de la sangre hacia el alveolo. Mientras que en la estenosis valvular anterior era incremento por presión, acá este es incremento por volumen. Por lo tanto, esta sobrecarga de volumen va a dar compromiso de congestión a nivel de venas pulmonares, de capilar pulmonar, y por lo tanto me va a llevar también a congestión en los diferentes grados que hemos visto anteriormente, dependiendo de la severidad de la insuficiencia valvular aórtica. Si la insuficiencia valvular aórtica es muy severa, se va a llenar más rápido, va a comprometer más rápido y más severo el ventrículo izquierdo, por lo tanto también la aurícula izquierda, por lo tanto las venas pulmonares y por lo tanto el edema o la congestión va a ser más severa. Y esto así se puede transmitir hacia las venas pulmonares, la capilaridad pulmonar y esta a su vez ir hacia la arteria pulmonar y también transmitir hacia el ventrículo derecho y provocar una insuficiencia cardíaca derecha de acuerdo a la severidad del compromiso ventricular. Por favor, si hay algunas preguntas, vayan guardando para más tarde. ¿De acuerdo? Lo que estamos haciendo es fisiopatología. Ustedes pueden revisar
nuevamente la fisiopatología para poder remarcar bien estos detalles. Muy bien, entonces, dicho eso, ya dijimos que la insuficiencia valvular aórtica no cierra bien. ¿Cuáles son las causas? Acá pueden ver, por ejemplo, la insuficiencia valvular aórtica, ¿no? En este caso, cómo regresa, acá en el lado derecho, cómo regresa la sangre hacia el ventrículo izquierdo, ¿ya? ¿Qué es lo que nos interesa ver? Regresa a la hora de que debe estar cerrado, regresa, que no debe regresar y regresa y aumentando el volumen a nivel ventricular izquierdo. Entonces, la ecocardiografía Gold estándar me va a ayudar a visual mejor esto, ¿no? Acá hay un poquito de epidemiología, ¿no? Pueden revisarlo eso. Y la etiología son las mismas que en la estenosis valvular aórtica. Lógicamente que puede haber traumas, golpes, cuando hay choques de carros que se golpean el tórax profundamente con el timón, puede haber estos tipos de patología en forma aguda. Y cuanto es más aguda, es más severa, más dramática y más mortal. Que cuando es crónica, gradualmente se provoca la insuficiencia valvular aórtica, pero se va adaptando el corazón, es más adaptativo. Pero de todas maneras no es bueno porque está haciendo cambios estructurales que no convienen. Ahí tienen alguna etiología, como hemos visto, ya la reumática provocaba también este tipo de lesión, pero ahora se ve más como degenerativas. Hay un síndrome de Marfan, que es una enfermedad genética congénita y que trae no solamente alteración de la aorta, sino trae otros compromisos, como el caso de el problema del cristalino y otras enfermedades más, acompañado de estas malformaciones valvulares aórticas. Ya aquí está la fisiopatología, ya les expliqué, sobrecarga de volumen, ¿no? Y esto hace de que la presión también se altere. Cuando hay mayor volumen, hace de que la diferencia de presiones, tanto sistólica o diastólica, sea más amplia. Es decir, puedo ver yo presiones de 15,50, por ejemplo, 150 milímetros de mercurio como sistólica y 50 de diastólica, habiendo una diferencia amplia, un margen amplio. Mientras que en la estenosis aórtica, como hay una obstrucción a la salida, la presión sistólica es menor. Es decir, si yo tengo como normal 120,80, en este caso la presión sistólica está comprometida y puedo ver 100,80. Entonces la diferencia entre 100 y 80 es 20. Es decir, la presión diferencial es corta, mientras que en la insuficiencia valvular aórtica la diferencia de presiones es amplia. Ese es otro punto también a tomar en cuenta como diferencia entre estenosis e insuficiencia valvular aórtica. ¿Qué signos y síntomas? Disnea, ya les mencionaba que todos los grados de signos y síntomas de insuficiencia ventricular me va a dar aquí. Me puede dar angina de pecho, me puede dar palpitaciones, mareos, ¿no? Me puede llevar al edema agudo pulmonar de acuerdo a la severidad del caso. Hay el aumento de presión diferencial. Acá hay un pulso de Corrigan o pulso Zeller. Hay signo de Kinke. Hay signo de Müller. Por favor, presten atención en este tipo de pulso. Este pulso de Corrigan o pulso Zeller o pulso de martillo de agua es un pulso característico, es decir, como acá la sístole no está alterada, entonces el volumen, que es bastante, porque acuérdense que hay buen volumen a nivel ventricular, sale disparado y a nivel del pulso sí voy a encontrar una presión amplia, grande, intensa, porque el volumen es mucho mayor, a diferencia de la estenosis valvular aórtica, donde el problema era en la salida y por lo tanto el flujo ha disminuido.
Y el pulso que llegaba, o sea, que yo voy a palpar, va a ser muy lento, pulso par bustardo, en caso de la estenosis valvular aórtica. En cambio, en la insuficiencia valvular aórtica, el pulso es de Corrigan o pulso Zeller o pulso en martillo de agua, que es un pulso también llamado saltón, es decir, tiene una sístole grande y después colapsa rápido. Pulso de Corrigan, pulso Zeller, pulso en martillo de agua o pulso saltón. Después lo demás son signos y síntomas que antes, cuando no había la ecocardiografía, no había otros procedimientos, era más semiológico. Había el signo de Müller, que es en la úvula, ustedes abren la boca y esta úvula, la campanita, se movía como loco, que en cada sístole había más fuerza y había más movimiento, la úvula iba asociado con eso, ¿no? Entonces ahora ya no, uno no le abre la boca para ver eso, no, ya de frente uno va a la ecocardiografía para ver el grado de compromiso, ¿no? Antes la gente, los médicos eran más clínicos. Entonces acá hay también algunos datos, lean, por favor. Lo importante es que ustedes sepan que va a haber un soplo sistólico en el caso de la estenosis, soplo sistólico. En cambio, como estamos acá en la fase diastólica, va a haber un soplo diastólico. En este caso es un soplo de regurgitación, un soplo aspirativo, un soplo que en vez de irse hacia arriba, esto va a ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque lo que está pasando, la sangre que regresa hacia el ventrículo es hacia abajo. Por lo tanto, la irradiación es hacia abajo, porque el flujo que pasa por el mal cierre provoca el ruido que va en el sentido de la dirección de la regurgitación, es decir, hacia abajo, ya no es hacia arriba. Entonces, hay cosas diferenciales entre la estenosis valvular aórtica y la insuficiencia valvular aórtica. El soplo de Austin Flynn, que es característico, ¿por qué? Porque al regresar la sangre por la válvula aórtica, hace que ese movimiento de flujo mueva a nivel de válvula mitral y produzca un soplito que se llama Austin Flynn por compromiso de la válvula mitral, porque esta sangre que regresa por más o menos el plano donde está la aorta y la válvula mitral, si ustedes revisan la anatomía, provoca este reflujo, un soplito a nivel de válvula mitral que se llama soplo de Austin Flynn. En el caso de las insuficiencias valvulares, se habla que el soplo es más difuso, más general. A esto se denomina soplo holosistólico o soplo holodiastólico. ¿Qué significa? Que en la fase en que se da, todo el tiempo de la diástole puede estar llenada por este soplo. Acuérdense que la fase sistólica y fase diastólica se puede dividir en tres partes, de acuerdo a ser más didáctico o no. La primera parte es la proto, la meso y la tele. Protosístole, mesosístole, telesístole. Protodiástole, mesodiástole, telediástole. Ustedes lo saben por fisiología. Entonces, el soplo puede ser en la primera parte, protosistólico o protodiastólico, puede ser en la segunda parte, meso, o en la final, tele. Pero cuando es todo el tiempo, se denomina holosistólico, holodiastólico, o pansistólico, o pandiastólico. Eso es semiología. Acá está el pulso célero saltón, ¿no? Y hay otros puntos que pueden revisarlo ahí. ¿Qué tengo de procedimientos? Nuevamente, la parte clínica, mi semiología, mi examen físico, mi electrocardiograma, la radiología, la ecocardiografía, el ecodoppler, el cateterismo y ya les dije la tomografía y la resonancia magnética
como procedimientos más sofisticados cuando estos previos procedimientos no me hacen un diagnóstico adecuado, ¿ya? Acá tenemos lo que le estoy mencionando, procedimientos. ¿Y qué se ve en el electrocardiograma? Como hay crecimiento ventricular, se va a ver la R incrementada, signo de crecimiento. Pero escuchen bien, presten atención. Hipertrofia significa crecer la célula. Pero en este caso de la insuficiencia valvular aórtica no ha crecido la célula. Ha habido dilatación de la cavidad. Pero como el área de la cavidad se ha agrandado, la única manera en el electrocardiograma de representarlo es que la R se eleve, de tal manera que en la estenosis valvular aórtica como en la insuficiencia valvular aórtica, lo que yo voy a ver son R's incrementadas. Si bien es cierto el lenguaje en el electrocardiograma, la R incrementada me habla de hipertrofia, pero yo quiero señalarles ahora que no es tan exacto así, porque en el caso de la insuficiencia valvular aórtica no hay hipertrofia, hay dilatación, pero como se agranda el ventrículo, entonces va a aparecer la R crecida. Para el lenguaje de la electrocardiografía, a eso se denomina hipertrofia, pero ustedes saben ahora, con el conocimiento que les he explicado, que no es, en el caso de la insuficiencia valvular aórtica, en realidad literalmente no es hipertrofia, es una dilatación. Pero para cuestiones electrocardiográficas se lee como hipertrofia. Ojalá me estén entendiendo esa parte, por favor. Muy bien. Cuando hay sobrecarga tanto de presión como de volumen en el ventrículo izquierdo y eso se transmite a la aurícula izquierda, ya les dije que se puede dilatar o se puede hipertrofiar, pero ya se altera la estructura de la aurícula y muchas veces se puede romper la arquitectura de la aurícula. ¿Qué significa esto? La aurícula siempre se contrae como un todo. Hay una contracción única, uniforme, produciendo en el electrocardiograma la onda P. Pero cuando hay hipertrofia o cuando hay dilatación, se rompe la estructura y en vez de ya contraerse como uno solo, se contrae por partes porque se ha roto, se ha disgregado. Y eso puede llevar a lo que se denomina fibrilación auricular de la aurícula, es decir, perdió como contracción única. Hay microcontracciones que mecánicamente no van a servir, pero sin embargo hay actividad eléctrica, pero el gran problema de esta pérdida de estructura y la aparición de la arritmia o fibrilación auricular es que va a producir un movimiento caótico a nivel auricular, ya la sangre no va a pasar en forma laminar, en forma ordenada, sino va a haber, hay unos remolinos que pueden provocar rompimiento de células, estimular al mecanismo de la coagulación y provocar trombos a nivel auricular. Por eso es que hay que estudiar bien estos pacientes si es que no han complicado la estructura y esto ha llevado a otros compromisos donde ya, si es que existe fibrilación auricular, la complicación es mucho más severa y tenemos que actuar y dar más medicamentos para tratar de evitar mayores complicaciones. Fíjense la placa radiográfica a comparación de la estenosis valvular aórtica que les mencioné antes, donde la silueta cardíaca no estaba incrementada. Acá sí veo incremento del ventrículo izquierdo. El índice cardiotorácico está anormal. Ya se está acercando el borde izquierdo a la pared torácica, que me está hablando de un crecimiento. Y lógicamente a nivel pulmonar va a haber congestión pulmonar en la medida de la severidad del caso.
Hay diferencia entre uno y otro, es estas radiografías muy explícitas. El ecocardiograma, gol estándar, es para confirmar, medir bien y nos va a confirmar el grado y severidad del caso. El tratamiento, de acuerdo a los signos y síntomas, de acuerdo a la severidad, se da o no el tratamiento. Entonces, el tratamiento médico, hay que ver comorbilidades o no este paciente para ir mejorando su indicación. En caso si haya insuficiencia cardíaca, hay que darle los inhibidores de la enzima convertidora para tratar de mejorar esa remodelación, esa arquitectura. La digoxina es un medicamento que en la actualidad se usa poco porque hay nuevos medicamentos que están controlando mejor la falla cardíaca. Pero si en caso no es suficiente, podemos utilizar la digoxina, que es un inotrópico positivo. ¿Qué significa esto? Que aumenta, ayuda a la contracción ventricular. Los diuréticos son usados para disminuir el volumen y ese corazón darle chance a que pueda contraerse mejor. Y la restricción de sal para evitar retención de líquido, por supuesto. Y ahora se usa beta bloqueadores en dosis pequeña para que la frecuencia cardíaca disminuya un poco. ¿Por qué? Porque como una reacción del corazón a esta insuficiencia cardíaca comienza a haber taquicardia, pero la taquicardia no es buena porque consume oxígeno. Y en estos pacientes cardíacos, lo menos que debe hacerse es botar el oxígeno, de tal manera que como evitamos que consuma más oxígeno bajando la frecuencia cardíaca y esto se hace con beta bloqueadores. Todos estos medicamentos no se usa por usar, estos han tenido previos estudios científicos de investigación y casualmente, cuando yo les digo revisen las guías, es porque casualmente las medicinas están cambiando y están diciéndonos en qué casos debo usar y cómo debo usarlo. En este caso, los beta bloqueadores, en este momento, ahorita están en caso de insuficiencia cardíaca haciéndose uso en mayor cuantía. Cuando con el tratamiento médico no es suficiente, ya se va al tratamiento quirúrgico. Es lo mismo que hemos revisado anteriormente. Y siempre hacer el seguimiento con este paciente. Este paciente, si bien es cierto, puede recibir tratamiento médico o puede recibir tratamiento de reemplazo valvular, siempre controlarlo cada mes, cada año, hacerle ecocardiografía de controles y ver que no haya problemas. Se ha visto casos en que la prótesis, la válvula, se ha dañado, se ha trombosado y ha producido a veces la muerte del paciente súbitamente, ¿no? Entonces hay una forma, pueden leer este seguimiento y esto. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Por favor, ¿aquí alguna pregunta? Doctor, Doctor, disculpe. doctor. Sí, escucho, por favor. Yo tenía una consulta rapidísima nomás. Doctor, dijo que en estadios, bueno, en fases graves, ¿no? O sea, posteriores en estenosis, podría haber también, adicional a la hipertrofia, en una dilatación, ¿no? Después, en fase tardías. Ajá. En fase tardías. Sí Ok, se da ok. en fase tardías. En fase tardías sí puede haber eso. Ya me está diciendo que el pronóstico es malo, no va a haber problema. ¿Sí? Gracias, doctor. Ya.
¿Ven, por favor? ¿Se ve? Sí, doctor. Ahí Se ven los archivos otra vez, no se ve el PPT. no se ve el PPT. Ahí se ve. Sí, doctor. Ya. Estamos bien, ¿no? Confirmen. ¿Se ve? Doctor. Sí, Ya. doctor. Sí, Listo. doctor. Vamos. Ya. Muchachos, por favor, presten atención. Lo mismo que he hablado en válvula aórtica, tanto la estenosis como la insuficiencia, el mecanismo es el mismo. Por favor. Es decir, se abren o se cierran normal. Si se abren mal, se denomina estenosis. Si se cierran mal, se denomina insuficiencia. Ese concepto debe quedar claro para todas las válvulas. Como la válvula pulmonar es válvula sigmoidea, es válvula semilunar, está en el mismo plano, por decir, de la aorta, el mecanismo es el mismo. La diferencia está en que esta válvula pulmonar ya corresponde al lado derecho del corazón, mientras que la anterior correspondía al lado izquierdo. Por lo tanto, acá ustedes tienen que repasar su anatomía. Repasen la anatomía, por favor, porque hay chicos que no lo tienen bien precisado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es la correlacionar nomás qué es lo que pasa con todas las cámaras que están tanto atrás como adelante de esta válvula y poder saber qué va a ocurrir. Esto, por favor, debe estar preciso para poder entender. Entonces, si tenemos claro ese concepto, podemos entrar entonces a ver la válvula pulmonar. Nuevamente, acá tenemos la tricúspide, tenemos la mitral, que son las válvulas más grandes, auriculoventriculares, y tenemos arriba la aorta y la pulmonar. Siempre la aorta, válvula aórtica está en el medio y hacia arriba la válvula pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos. ¿Qué cosa es la estenosis, la válvula pulmonar? Es la obstrucción a la salida del flujo que va del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué cosa va a hacer? De que el ventrículo derecho, en este caso, va a ejercer mayor presión para poder vencer el obstáculo que está hacia adelante, que en este caso es la válvula pulmonar. De acuerdo a la severidad de esta obstrucción, es decir, de acuerdo a la severidad, al compromiso, a la alteración de la mala apertura de la válvula pulmonar, es que el corazón derecho, ventrículo derecho, se va a hipertrofiar, va a ejercer una sobrecarga de presión. Pregunta de examen, ¿está existiendo acá una sobrecarga de presión? Por lo tanto, se va a hipertrofiar el ventrículo derecho, por lo tanto, la cavidad ventricular derecha va a disminuir, por lo tanto, esa alteración, tanto en la hipertrofia como en la alteración del espacio de la cavidad, ya va a traer compromiso otras cosas, incremento de la presión a ese nivel, por lo tanto, si eso se transmite hacia atrás, va hacia la válvula, perdón, hacia la aurícula derecha, y la aurícula derecha va a recibir esa resistencia
y se va a hipertrofiar porque cuando mande su volumen hacia abajo, hacia el ventrículo derecho, esa aurícula derecha va a ejercer presión, mayor fuerza y va a hipertrofiarse también. De tal manera que hay incremento de presión a nivel de aurícula derecha y esto se transmite hacia ¿qué? A las venas cavas, tanto la vena cava superior como inferior. Y esta se transmite a lo largo de tanto cava superior hacia todo lo que está recibiendo, desaguando de la cabeza, cráneo y todo por ahí, y todo lo que desagua por la vena cava inferior de miembros inferiores, de las vísceras, etcétera, etcétera. Entonces va a haber congestión, vamos a encontrar incurgitación yugular, vamos a encontrar hepatomegalia, visceromegalia, esplenomegalia, vamos a encontrar ascitis, vamos a encontrar edema de pared, vamos a encontrar edema de miembros inferiores, circulación colateral, puede haber anasarca. Fíjense que ya estamos hablando del lado derecho. Entonces, yo puedo determinar signos y síntomas de problema de falla cardíaca derecha. Si ustedes se dan cuenta, estos signos y síntomas son totalmente diferentes a los signos y síntomas del ventrículo izquierdo de la falla cardíaca izquierda. Por lo tanto, no debe haber dificultad en identificar estos signos y síntomas en un paciente que tiene problema cardíaco derecho o problema cardíaco izquierdo. En todo caso, puede haber tanto derecho como izquierdo, pero van a identificar qué signos y síntomas corresponde a cada falla cardíaca. Eso está claro y es fácil de entender. Por lo tanto, en caso de la estenosis valvular pulmonar, entonces la obstrucción está en la salida del flujo a través de la válvula pulmonar. Las causas pueden ser congénitas, adquiridas, la fiebre reumática, que es una infección terrible, podía coger cualquier válvula o podía coger las 4 válvulas, mitral, tricuspidia, pulmonar, aórtica, era terrible. Por eso es que les menciono y trato de remarcar, porque hay que evitar que esto vuelva. ¿Y cómo hay que evitarlo? Estudiando, siendo más minucioso, sobre todo en los niños, en los bebés. Hay que curar cualquier infección inmediatamente, porque después las consecuencias no lo vamos a ver inmediatamente, la vamos a ver en 2, 3 años, 4, 5, o en jóvenes, y estamos fregados cuando llegamos muy tarde en estos pacientes jóvenes, donde un trasplante cardíaco no va a ser fácil. Ponerle una válvula es terrible, es dramático. No, la calidad de vida no es buena. Entonces, hay que ser muy exhaustivos a la hora de examinar a un paciente para evitar que sea una infección. Hay síndrome carcinoide que complica también la válvula, el ventrículo derecho, la aurícula derecha. Hay diferentes causas, ¿ya? Pero en todos ellos va a haber signos y síntomas del lado derecho que me va a decir que está comprometido y yo ya tengo que ser minucioso para ver el diagnóstico preciso. Entonces, acá tienen la arteria pulmonar, el ventrículo derecho. Fíjense que acá la válvula pulmonar no está abierta y esto puede provocar hipertrofia ventricular derecho, ¿ya? No está abierta, acá debería estar abierta totalmente, pero está semiabierta. Acá ven ahí una ranurita, pero no está abierta, esa es una estenosis. Entonces, va a traer problemas hemodinámicos, problemas en la presión de la cámara ventricular derecha, ¿no? Puede haber después depresión, como les dije en algún momento, cuando esto hay hipertrofia, después en las fases tardías puede llevar a una dilatación, donde ya me está diciendo que ese corazón lo que va a llegar es a requerir trasplante, ¿no? Hay hipertrofia inicialmente es concéntrica y después llega a lo que les decía y mencionaba de la dilatación. ¿Qué signos y síntomas tiene? Lo de la insuficiencia
ventricular izquierda, derecha, falla cardíaca derecha. ¿Qué soplo va a haber? Como se produce en fase sistólica, hay un soplo sistólico eyectivo de segundo grado, pero vamos a escucharlo en el segundo espacio paraesternal izquierdo, en el foco pulmonar. Por eso es importante ubicar el sonido, el soplo, en qué área se está dando más, ¿no? Hay la ingurgitación yugular, ascitis, todo lo que hemos mencionado de la falla cardíaca derecha. Se habla que en caso de la estenosis, siempre el soplo es romboidal. Vean ahí arriba, si ustedes dibujan, es un rombo. Mientras cuando hay insuficiencia, como ven acá abajo, por el medio abajo, insuficiencia mitral o insuficiencia tricuspide, el soplo generalmente es holosistólico uniforme o pansistólico uniforme, ¿ya? Este es lo típico que se ve. No totalmente, no el 100%, pero este es lo más frecuente que se ve. En la insuficiencia se ve pansistólico o holosistólico, mientras que en la estenosis siempre se ve romboidal. Esto es un estudio que se hacía con el llamado fonocardiografía. Antes, cuando no había ecocardiografía, se estudiaba el sonido y ese sonido se hacía un dibujo, un esquema, y más o menos había diferencia. Ahora ya no existe esto. No se estudia porque con la ecocardiografía y la nueva tecnología se ha evidenciado más rápido el área, en fin, se ve el soplo, se mide a través de una velocidad de flujo y lo que interesa es el área y ver qué se puede hacer, ¿no? Pero esto es lo que se decía antes, se estudiaba mejor cada detalle y se estudiaba en base a esto y se podía definir en base a esto, ¿no? Pero lo traigo ahí como historia para hacer saber que ese sonido que uno puede escuchar y que en la práctica ojalá estén escuchando algunos soplos, sí se puede estudiar. Acá tienen una estenosis de la válvula pulmonar, donde el área de la pulmonar, fíjense, este es el arco del área pulmonar, está incrementado. Siempre se dice que después de la obstrucción hay una dilatación y en este caso hay una área de la arteria pulmonar dilatada y esto se ve en este arco. Por eso cuando ustedes lean radiografía tienen que haber aprendido los arcos, tanto del lado derecho como los arcos del lado izquierdo y cada uno qué puede representar en una imagen como esta. En este caso el arco de la pulmonar está incrementada porque hay una estenosis valvular pulmonar alterada. Esta es la ecocardiografía. Acá RV, el ventrículo derecho, la aorta y la arteria pulmonar. Ventrículo derecho, que está ahí, las flechas, está la válvula pulmonar y del ventrículo derecho bota el flujo hacia la arteria pulmonar. Y ahí donde ven las flechitas, donde ven esa cuestión blanquecina, es la válvula, y que a través de esas flechas ven el espacio donde pasa la sangre. Ahí se pone un transductor que va a medir la velocidad del flujo que pasa del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Y esa velocidad del flujo lo tienen medido a la derecha. A la derecha se dibuja la velocidad del flujo. Y lógicamente tiene una forma que se da, ¿no? Y en base a esa velocidad, ahí dice 4.4 metros por segundo. Entonces, cuando es más cerrada, la velocidad del flujo se incrementa. Es como yo tengo en el jardín, yo cierro más la parte donde sale el agua de la manguera y la velocidad del flujo va a ser mayor y va a tirar más lejos. Si yo abro más, ensancho más, la velocidad se acorta, va a ser más corto y el flujo va a ser más ancho. Más o menos es la idea que deben tener, donde el dibujo acá con la ecocardiografía, el Doppler es el que maneja flujos, ¿ah?
El Doppler, por eso se llama ecocardiografía Doppler. El Doppler es para ver flujos. La ecocardiografía es para ver estructuras. Estructuras. En cambio, el flujo, que es lo que ustedes ven en negro y donde sabemos que ahí está la sangre, que no se puede ver porque el flujo no se puede ver, pero sí sabemos que hay una velocidad, se pone un transductor y mide esa velocidad y ahí está la medida. Entonces, ya hay una tabla, en base a las medidas, a la velocidad, me saca el área. Arriba ven ahí una serie de datos. Más o menos para que tengan la idea que el ecodoppler sigue siendo la estrella en este momento, ya básico, esencial para un estudio inicial en el paciente. ¿Qué estudios diagnósticos tenemos entonces? La ecocardiografía, el electrocardiograma, la telorografía, el ecocardiografía Doppler color, ecocardiografía transtorácica y la ecocardiografía transesofágica. ETT, ET. Ecocardiografía transtorácica, ecocardiografía transesofágica. Tenemos el cateterismo cardíaco, cuando lo otro no es suficiente, tenemos que ir directo a medir volúmenes, a soltar una sustancia de contraste y nos va a dibujar el área cardíaca. Tenemos la tomografía axial computarizada, tenemos la tomografía de emisiones multicorte y la resonancia magnética, que es carísima, son sofisticadas, pero ayuda un montón, es fantástico. Es como ya algo fantasioso ya, pero es verdad. Hay que creer en esto y dibujan muy bien. Vean por YouTube todos estos estudios y les va a fascinar. Tanto es así que hay ahora una subespecialidad que se denomina de imágenes y que están llegando a nuestro hospital jóvenes que se han ido a hacer imágenes y que ven y leen solamente tomografía axial computarizada, tomografía de emisiones, multicorte y la resonancia magnética, ¿no? Etcétera, etcétera. Cuando lleguen ustedes a residencia, ¿qué no tendrán? Ya van a ser espaciales ustedes. Entonces, con la ecocardiografía yo mido, igual que el anterior estudio en la aorta, yo mido los gradientes, las presiones, y en base a eso saco el área. Y acá están los valores del área de la válvula, y de acuerdo yo puedo decir es severo, moderado, etcétera, etcétera. Entonces acá está la fisiopatología, ¿no? La mayoría de pacientes cuando es leve la estenosis no tienen mayores síntomas. Cuando es ya más severo tienen síntomas. Es bien raro hacer valvulopatía, valvuloplastía, cirugía pulmonar. Aquellos que son severos o son congénitos, donde no deja desarrollar más al paciente, ahí ya hay que intervenir, ¿no? Entonces, ¿qué cosa se hace? Si está cerrada, se hace una valvuloplastía, como le dije, se mete un balón y se insufla para romper digamos, esa mal apertura, porque está como si estuviese pegada. Se rompe, se abre, pero como va a sangrar, hay que ponerle anticoagulante, hay que darle. Ya cuando el caso es más severo, ya reemplazo valvular pulmonar. Pero esto no es tan frecuente como el caso de la aorta, que sí es mucho más frecuente porque es una válvula que soporta grandes presiones, trabaja más y es más fácil de comprometerse. ¿Qué tratamiento doy en la estenosis leve a moderada? Tiene pronóstico bueno. En cambio, la severa tiene un tratamiento de valvuloplastía con balón, y en caso de el síndrome como el síndrome carcinoide, donde no va a responder bien a la valvuloplastía, ya el recambio valvular es indicado. Ese es el caso de la estenosis valvular. Tenemos el caso de la insuficiencia valvular aórtica. El caso de la valvulopatía pulmonar, insuficiencia, entonces, como el anterior caso, se está dando en la fase diastólica. ¿De dónde a dónde va a regresar la sangre? Va a regresar de la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho. ¿Qué regresa? Se regresa sangre, regresa flujo. ¿Qué cosa va a llenar? Sobrecarga de volumen. Pero como se está produciendo en la fase diastólica, la válvula tricuspidia está abierta.
Por lo tanto, la aurícula derecha está mandando también sangre al ventrículo derecho por el ciclo cardíaco, de tal manera que el ventrículo derecho va a recibir sangre de la aurícula derecha como del reflujo que hay de la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho. Hay una sobrecarga de volumen y como es sobrecarga de volumen, va a haber dilatación del ventrículo derecho a expensas de su pared. Va a crecer, va a dilatarse, se va a adelgazar. Va a haber mayor congestión, que eso se va a transmitir hacia aurícula derecha y por lo tanto ese aumento de volumen también se va a transmitir a nivel de venas cavas congestionando y va a producir lo mismo que producía la sobrecarga de presión. Va a producir congestión a nivel de vena cava superior, ingurgitación yugular y de vena cava inferior, produciendo ascitis, va a producir circulación colateral, va a producir visceromegalia, va a producir edema en miembros inferiores, va a producir anasarca. Esta forma de presentación está producida o bien sobrecarga de presión o bien sobrecarga de volumen, pero va a dar los mismos signos y síntomas. Pero son diferentes estos que el lado izquierdo. Son totalmente diferentes, no puedo equivocarme. Ya tienen ahí cuáles son las causas, las adquiridas, las endocarditis, y acá tenemos, en el lado derecho, tenemos como en el caso de la regurgitación de la arteria, de regurgitación de la válvula pulmonar, la sangre que debería no regresar, regresa hacia el ventrículo derecho, pero a la vez de la aurícula derecha está regresando, esto está en rojo, está regresando al ventrículo. Hay dos fuentes de llenar el ventrículo derecho y por lo tanto va a sobrecargar el volumen y va a dilatar con la congestión que dijimos ya de las venas cavas. Hay un soplo, entonces, diastólico, hay un soplo Graham-Still que es diastólico. Esto se habla porque refieren que puede haber una hipertensión pulmonar cuando la presión llega a 70 milímetros de mercurio en la arteria pulmonar. Todo depende de la severidad y cronicidad de la patología. El resto es signos y síntomas de falla cardíaca derecha. Lo mismo que yo les mencionaba, esto se estudió antes, por eso es que les trato de presentar para que vean que en la insuficiencia mitral, en la insuficiencia aórtica, es en algún momento, así es toda la fase holodiastólica, ¿ya? En cambio, en la estenosis ya dijimos que es más tipo romboidal, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los estudios? Electrocardiografía, acuérdense, siempre empezar de lo básico. Fíjense, todo lo que estamos estudiando de procedimientos, ustedes cuando vayan a hacer su serum, no van a encontrar, pero si tienen suerte van a encontrar una electrocardiografía. Aprendan a tomar, vean la forma como tomar. La telerografía de repente tienen. Ya con esto pueden sospechar de acuerdo a lo que hemos estudiado. Y si tienen ecocardiografía, cuando lleguen a su residentado internado, en buena hora, pues, ¿no? Porque yo no creo que lleguen a tener todavía en provincias y sobre todo en los caseríos TAC, TEM, eso no lo van a tener. Entonces, por lo menos un electrocardiógrafo van a tener. Entonces, traten de leer. ¿Por qué? Porque va a haber hipertrofia ventricular derecha, va a haber aurícula grande derecha. Entonces, eso se va a ver en derivaciones derechas y que van a revisar con el doctor Avendaño cuando hagan el cursillo de electrocardiografía en caso de hipertrofia ventricular izquierda, en caso de hipertrofia ventricular derecha. Acá, en electrocardiografía, fíjense la onda P, por favor. Cuando la onda P es alta, acuminada,
alta acuminada, la onda P, fíjense cómo está la onda P, generalmente esta forma es se denomina P pulmonar o P tricuspidia, porque es del lado derecho, ¿de acuerdo? Esto me está hablando de que el lado derecho está incrementado cuando veo esta forma. En cambio, cuando yo vea, en vez de esta manera, vea una P más ancha con una curva en su lomo como una M, es decir, ancha, grande como una M, no esta delgada y alta. Cuando vean una M es de mitral, de una válvula mitral. En cambio, cuando vean esta onda P, por eso es que es importante que sepan el valor de la onda P, tanto en anchura como en altura, y la morfología. Cuando ustedes vean esto, pueden suponer o sospechar que hay algo en el lado derecho. Puede ser de la arteria pulmonar, puede ser del ventrículo derecho o puede ser de la aurícula derecha, pero con compromiso valvular, tricuspidio. Ahí está bien claro, fíjense, ¿ya? Y lógicamente a nivel ventricular en B1, normalmente esa figura, en el lado derecho vean, esta figura no es normal porque ustedes revisen el electrocardiograma. Aquí la onda R debe ser pequeña y la S para abajo. En cambio, acá está incrementada hacia arriba. No es normal ver eso. Les estoy mencionando, ya van a repasar ustedes, pero sí con electrocardiografía puedo verificar que hay un compromiso derecho por electrocardiografía. Pero esto me induce a pensar, pero yo tengo que ya aclarar y precisar con certeza, y para eso me voy a la ecocardiografía que me va a determinar mejor. Pero con electrocardiografía ya puedo sospechar. Por lo tanto, acá la ecocardiografía, fíjense, la aurícula derecha, la aorta, la arteria pulmonar, de acuerdo a los diferentes cortes que hago con mi transductor, yo puedo más o menos ver mejor el lado derecho o izquierdo. Eso ya van a aprender con alguien que le guste la ecocardiografía. Pero este ejemplo me sirve para hacer saber que con la ecocardiografía yo puedo determinar crecimiento del lado derecho, ver la velocidad de flujo a nivel de arteria pulmonar y sacar el área de las válvulas que estamos estudiando. Ahí tienen otro, ¿no? Con color, uno que no está acostumbrado a ver, bueno, se le va a hacer difícil, pero cuando uno ya comienza a verificar, ver los cortes, ya sabe a qué área corresponde, ¿no? Acá hay nuevo corte, pero la ecocardiografía, como les digo, se ha vuelto el gol estándar. Y acá están las medidas, ¿no? En base a estas medidas yo puedo decir cuánto está comprometido el lado derecho del corazón. Este es el cateterismo cardíaco. Acá ya estoy metiendo el catéter. Si ustedes ven acá hay una línea que está bajando como en arco, que es el catéter. Está yendo hacia el lado derecho del corazón. Suelto una sustancia de contraste y ya también yo tengo que haber estudiado cortes, imágenes para decir en qué posición estoy, cuál es la cámara y tener ciertas medidas. Acá en el lado derecho ustedes ven unos dibujos que lógicamente el que por primera vez se va a confundir, pero una vez que ya uno conoce los cortes y las áreas que corresponden, uno puede ser, está dilatado, está alterado, etcétera, etcétera. Pero el cateterismo ayuda a mejorar el diagnóstico cuando la ecocardiografía no es suficiente, ¿no? Entonces, el tratamiento de la insuficiencia pulmonar habitualmente no requiere tratamiento. Es imprescindible identificar la etiología y ver el grado de severidad para compromiso. Entonces, siempre iniciar con el tratamiento no farmacológico, régimen higiénico dietético, y cuando hay problemas, dar los sintomáticos, ¿no? Disminuir compromiso derecho, disminuir edemas con diuréticos, mejorar la parte hepática,
eh, hacer de repente drenaje cuando hay ascitis, ¿no? Y cuando ya es demasiado compromiso y hay un soplo muy severo, entonces ya no queda hacer que la remodelación del anillo que está dilatado o en todo caso el reemplazo valvular que ya les mencionaba, ¿no? Entonces, tratamiento quirúrgico solamente cuando es severo. Ahí le estoy poniendo el dibujo, el esquema de un salón de cateterismo. Acá estamos dentro de un espacio que tiene que ser limpio, que hay las máquinas de cateterismo, hay una mesa que es movible y hay un aparato que se llama arco en C, que es el que va a mandar rayos para el tórax, sobre todo, y en diferentes ángulos para estudiar al corazón. Pero esto tiene que ser por varios personales adiestrados para poder evitar cualquier circunstancia como arritmia, paro cardíaco durante estos estudios. Y por eso es que hay acá unos ciertos aparatos, hay desfibrilador, hay respirador, hay intubaciones, ¿no? Para poder hacer el soporte adecuado en el paciente. Aquí están las válvulas con que se puede reemplazar las válvulas protésicas, ¿no? También tenemos la mecánica y tenemos la biológica. Bueno, hasta acá es nuestra clase. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, doctor, una pregunta, pero es acerca de estenosis aórtica. ¿Cuándo se produce el fenómeno Gallabarding? Ahí sí me agarraste. No, no, no lo tengo precisado. ¿Qué cosa es? Si tú puedes decirnos. Me parece que es un soplo holosistólico en el foco mitral. No es lo que estamos diciendo, soplo sistólico en foco mitral. Mm, sí, pero tenía esa duda. Hay diferentes, miren, los autores, hay diferentes soplos que le han puesto nombres a esto, ¿no? Y es por la fisiología o fisiopatología que produce y de acuerdo a la severidad. En caso de la estenosis valvular aórtica, el flujo que provoca a nivel mitral, por el cambio de dirección que puede producir estos tipos de soplo. Y puede ponerle nombres. No lo tengo yo fijado como eso, como lo que tú me estás diciendo. Voy a revisarlo y si tú tienes el autor, puedes pasármelo. Pero hay diferentes, como el signo de Durosies, hay como el signo, hay diferentes signos, que no los estoy mencionando porque ya no tienen, digamos, eh, eh, comprobación ya porque la parte semiológica se ha dejado, como les iba mencionando, hay estudios que ya con el tiempo han pasado, pero sirve como historia. Más con la ecocardiografía puede salir. Entonces, no lo tengo precisado ese signo, lo voy a revisar, pero hay más signos, ¿ah? Hay más soplo, como el Graham Steel que le mencioné, como el Austin Flynn, y por ahí me estoy olvidando un par de soplos, pero eso no, nunca lo he escuchado. ¿Ah? ¿Puedes repetirme tú ese soplo? Sí, doctor, el fenómeno de Gallabarding. Ya, no, no lo tengo. Voy a ubicarlo y en algún momento les digo, ¿ya? Otra pregunta, por favor. A mí lo que me interesa de todo esta valvulopatía, por favor, es en qué fase se está presentando, qué tipo de sobrecarga hay y los signos y síntomas que me están produciendo. Ustedes tienen que, no van a ser cardiólogos en un mes, no van a ser cardiólogos,
pero sí tienen que llevarse lo que es la parte de fisiología y fisiopatología y lo más frecuente que van a ver, porque sí van a tener que enfrentarse a pacientes en emergencia que van a llegarle. Entonces, yo tengo que reconocer la falla cardíaca derecha o falla cardíaca izquierda y ver si eso corresponde a una valvulopatía o corresponde del lado izquierdo a una valvulopatía aórtica, como es el caso que hemos revisado, o a una valvulopatía mitral que vamos a revisar posteriormente. O corresponde a una falla cardíaca derecha, corresponde a la válvula pulmonar o corresponde a la válvula tricuspidia. No tengo otra cosa más que pensar cuando es problema valvular. Lógicamente, cuando es falla derecha, así sola, puedo presentar en estas válvulas, puedo presentar, como le dije, en síndrome carcinoide, que es tumuración que nace a nivel de aurícula o de vena cava y compromete y produce una obstrucción, o puede haber el cor pulmonale, que ustedes habrán estudiado en neumología, cor pulmonale, es decir, el corazón derecho se va a desarrollar porque hay un compromiso pulmonar previo, llámese hipertensión pulmonar, una hipertensión pulmonar que ya de por sí está incrementada la presión de la arteria pulmonar, complica a un problema del ventrículo derecho y llevar a esto a una falla cardíaca derecha. Entonces hay bastante de teología en esta parte. Lo que me interesa es que se lleven los signos y síntomas del lado derecho e izquierdo y a qué mecanismo fisiopatológico corresponde a estas valvulopatías que estamos revisando. ¿Alguna pregunta, por favor? Muy bien, entonces damos por finalizado. Agradezco su participación y sobre todo su tolerancia porque he hecho el cambio. De todas maneras, hago mención también que lo que yo debería dictar el día lunes a las 2:40, los voy a dictar el jueves 10. Por favor, ya hubo un cambio por la disponibilidad de horario que tengo. ¿De acuerdo? Pasen la voz a todos que el día jueves yo dicto. El lunes no sé quién